acercar ahí a cuando que se va a grabar. A mí me sale ya grabando. Dice grabando ya. Bien. Todavía faltan 2 minutos para el horario. Voy a ser estricta con el horario por el tiempo que el MED está funcionando y para que no se cargue y podamos todo darle una continuidad, visto que vamos a tener como menos tiempo de encuentro. María Celeste, bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo andan? Falta todavía 2 minutos. Voy a ver si está mi agua para el mate. Sí, gente, mientras ya comencemos toda la reunión, dejamos que, hola Sofía, silenciamos los micrófonos todos, o se los silencio yo si quieren, no hay problema, así no hay inconveniente. Y es más simple, ¿bien? Así no, porque cualquier ruido de puerta o que hagan, automáticamente se va moviendo. Más allá de que pueden fijar la imagen, bueno, para no hacer que quede todo. Pueden escribir en el chat, si la EDA no contesta, yo voy contestando a través del chat. ¿Qué querés decir si la EDA? ¿Ah? Bueno, si EDA no puede. Claro, pues yo quiero decirles que los que están manejando tecnológicamente esto es el equipo de cátedra que tiene conocimiento, tenemos expertos, expertas, inclusive hasta con títulos, con respecto a las TIC. Así que en ese sentido tenemos un fuerte apoyo en términos de conocimiento de la materia, conocimiento del seminario y conocimientos tecnológicos. No es mi caso, a mí me están apoyando, pero bueno, encontraremos todos los medios, insisto, que lo que más me preocupa es que no quede en el camino y si todos están teniendo condiciones objetivas de poder llevar adelante este cursado así. Si no lo hay, encontraremos la manera, respetando luego las formalidades, porque ustedes saben que en los seminarios yo les pido actividades, digamos, que no son trabajos prácticos en términos de evaluación, pero sí son ejercicios para que ustedes vayan avanzando de lo que se trata la evaluación final del seminario, que es justamente un primer acercamiento, un primer abordaje en la investigación. Lo vamos a dejar en indagación, porque no se trata que investiguen algo desconocido, vamos a trabajar sobre cuestiones conocidas, pero es el acceso, de alguna manera, a lo que te capacita la licenciatura, es decir, a la investigación. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna forma que me puedan contestar, algún emoticón, algo que me puedan decir sí? O en el chat me ponen, sí, profe, vamos, perfecto, porque cualquier duda, tengo el chat abierto y contesto. Esto no va a ser fácil, pero insisto, lo mejor que podemos hacer es estudiar. Esa es nuestra misión. Y es más de lo que mucha gente puede en este momento, ¿sí? Así que después tenemos que ver lo que es recuperarse económicamente, familiarmente, inclusive en muchos casos hasta de salud. En algo que no va a ser corto, ¿sí? La historia de las epidemiologías las ven, las estudian, verán que se tiene muy poco conocimiento de esta enfermedad, no se sabe si
logramos inmunidad para siempre, o tipo la gripe, todos los años va a haber tener que hacer una vacuna. ¿Qué pasa si hay todo el tiempo posibilidad de contagio? Así que es lo más probable que el cursado de este seminario sea por esta vía. La temática del seminario no tiene, digamos, la ida al campo del seminario justamente tiene que ver con texto fuente, que hoy accedemos en cualquier biblioteca virtual, pero además el paquete está dentro del aula virtual, ¿sí? El paquete base. La intención del seminario es que cada uno siga alguna línea que le interesa, por eso tienen que revisar bien el programa, y si no hay algo del programa que no les sea más atractivo y quieren algún elemento en particular, lo piden. Y la intención es que después nos podamos escuchar entre pares, es decir, yo hoy estoy hablando, la semana que viene otro hablará, y así sucesivamente intercambiaremos en lo que se llama, digamos, conocimiento en red. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, espero que estén entusiasmados. Tenemos que centrarnos en nuestra tarea. Mejores condiciones las podemos tener, insisto, cualquiera. Por aula virtual, por mi correo, por WhatsApp, se pone en contacto y veremos. Acuérdense que las evaluaciones de ustedes solo con la presencialidad tienen la promocionalidad del seminario y tienen un año para hacer el trabajo. Efectivamente, no es que si no entregan nunca nada, lo pueden hacer en 5 minutos o en un mes. No. Ustedes van a ir entregando lo que se llaman anticipos, ¿sí? Así que, primera tarea, lean bien el programa. Lean bien qué es lo que más les interesa. Segunda tarea, si hay algo fuera del programa, del orden de la educación popular que les interesa, lo traen al grupo, y vamos a ser escuchados todos. Esto es un espacio colectivo y en red. ¿Ahí estamos bien? No verles la cara me cuesta bastante, ¿no? Bueno, en fin, pero vamos a seguir adelante. ¿Todos vieron esos 2 videos que están en aula virtual de inicio de la materia? Pero nosotros iniciamos la materia en la semana originaria del 16. Después hubo una disposición que se iniciaba el 1 de abril. Pero esos 2 encuentros que hay son válidos. Los acá presentes, ¿todos han hecho la materia? ¿Todos han cursado la materia Historia Social? A ver, están contestándome que sí. ¿Hay alguno que no? Yo no. Luego mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gustaría ver una foto. Muy bien, María Celeste Vitale tampoco hizo Historia Argentina. Lumina y María, ¿están en la carrera de grado o son de articulación? Tomás, Lumina, María Celeste, Tomás. Articulación. María Celeste, vos sos de arte, ¿no? En la carrera, muy bien. Maestro de grado. ¿Qué grado estás dando, María? Muy bien. Yo creo que así en estas preguntas, creo que la persona puede activar el micrófono y hablar también como para... Bien. Ay, qué lindo, escuela rural. ¿Escuchaste, Gustavo? ¿Escuchaste, leíste? Sí. Había leído lo que había puesto en el foro. Para los que no me conocen, soy Gustavo Romero, soy parte de la cátedra, soy ayudante de alumnos, adscripto
dirigido por Eda, dirigido por Tatiana, y parte del seminario. Había leído en el foro lo que había compartido justamente de que no había hecho la materia y que daba en educación rural y que le parecía interesante el acercamiento de el seminario para lo que estaba haciendo. Me parece que está bueno porque justamente una de las discusiones en torno a la educación popular es la educación popular en contexto de ruralidad, que bueno, hay una aproximación que si te interesa también la podemos realizar, no está en el programa propiamente dicho, pero también la podemos hacer si te interesa. Bien, bien. Ahí Gustavo creo que ha dado, ¿cómo le dicen ustedes? El exponer, el póster, no me acuerdo cómo se dice, el final. Justamente, todos hablan de la educación popular en mayúscula y en singular, y lo que tenemos, spoiler, gracias Sofía, es lo que tenemos, es que hay muchas versiones de lo que es educación popular. Sí, señores. Y todo viene de que si yo les pido a ustedes que me definan educación y les pido que me definan popular, bueno, jaja, linda, ¿eh? Yo llevo 30 años estudiando esto y les digo sinceramente que no sé si me siento tan guapa como para decir una definición unívoca, sino múltiples definiciones. Y de ahí también la riqueza de la propuesta que tenemos, ¿sí? A los que no han hecho la materia, les invito a que vean el material didáctico de la cátedra, que tiene que ver que tenemos un posicionamiento materialista dialéctico en cuanto al análisis de los procesos educativos en la historia. Y por eso uno de los elementos fundamentales que nosotros no hablamos de la educación en contexto, sino que lo que decimos es que hay textualidad en la educación. O sea, nos negamos a hablar de la violencia en la escuela, el sexo en la escuela, sino que decimos, la escuela forma parte del entramado social y por ende tiene todas las características del entramado social. Y hay 3 ejes fundamentales a la hora de vincular esa totalidad social con la educación. ¿Alguien desmutea y se atreve a decir los núcleos? Vamos, los alumnos más versados en la materia, ¿quién se atreve? Perdón, esta es mi niña Josefina. Hace 14 años que la tengo. Y ella tiene clara la relación amo-mascota. Yo soy la mascota y ella es la ama. Muy bien. Entonces, ¿alguien se acuerda los núcleos temáticos? ¿Cuáles son los 3 grandes núcleos temáticos? Sí, la educación en síncresis con la socialización, la institucionalización educativa como manifestación de la institucionalización política y las desigualdades sociales, no educativas como manifestación de las desigualdades sociales. La construcción de circuitos educativos diferenciadores son respuesta de una sociedad diferenciada. Bueno, María Celeste, imagínate con la ruralidad, si nos puede decir si estos 3 núcleos no son expresión absoluta de las diferenciaciones del circuito urbano y rural como primera apreciación. ¿Qué te parece, María Celeste? ¿Hola? ¿María Celeste? ¿Hola? ¿Ahí estás? Estoy, perdón, es que tenía el micrófono apagado. Sí, justamente mientras el compañero hablaba, ahora en los tiempos que corren de cuarentena, queda más resaltado esos temas. Háblame un poco más fuerte que no te escucho. Ay, es que no sé si tengo buena señal. ¿Ahí me escuchan? Sí, bajito, pero sí. No todos pueden tener este tono de voz. No, no. Igual me gustaría retomar lo que decía el compañero, pero sí, sobre todo estas de las sociedades diferenciadas,
cómo ahora, justamente en época de cuarentena y toda la adaptación que se tuvo que hacer, se nota de manera resaltada el contexto rural, como queda muchas veces marginado. Sí, yo creo que María Celeste ha tocado como entre Santiago y María Celeste un punto como fundamental ahora de pensar este núcleo de que los circuitos educativos diferenciados son expresión de la división social de la sociedad, porque de alguna manera toca ese centro neurálgico del liberalismo en cuanto que la educación homogeniza, la educación permite el salto, la educación, como de alguna manera la vareta que permite el salto social, que este es uno de los principios liberales de la responsabilidad individual, ¿no? Vos con voluntad salís adelante y la mejor herramienta es la educación. Sí, María Celeste, vamos, no importa el orden, pero los tres son de esta manera. Uno, que no hay un componente de educación que se diferencie de la socialización. Es decir, cuando yo estoy enseñando, no solamente enseño para el trabajo, no solamente enseño una destreza, sino que también estoy dando buenos modales, es decir, comportamiento social. ¿Sí? La síncresis, muy bien, Sofía, ahí lo dice claramente, la educación se desarrolla en síncresis con la socialización. ¿Sí? Hay cuestiones del orden del comportamiento que parece que la escuela tiene que dar un conocimiento, un saber para el trabajo, pero nos olvidamos que son relaciones sociales. La escuela también son relaciones sociales. ¿Estamos bien hasta ahí? María Celeste, ¿estamos bien? El resto, Ludmila, que nunca nos escuchó, ¿nos seguís, Lumi? Y tenía otro compañero más que se me olvidó el nombre. Yo le vamos a tener que decir al compañero, Tomás. Soy feminista, tiendo a olvidarme de los hombres. Pero bueno, nadie es perfecto en la vida. Pero no, Tomás, te tengo presente. ¿Entendiste, Tomás? Muy bien. Decíamos, además, el otro circuito, el otro núcleo temático es que la expresión educativa es manifestación, la institucionalización educativa es manifestación de la institucionalización política. Es decir, además de circuitos diferenciados que responden a la diferenciación social, vamos a tener que ver cuál es el modelo político que se instala en esa sociedad que vamos a analizar en ese tiempo, para entender cómo esa educación tiene significado. Acuérdense que cuando hablamos de institucionalización, estamos recurriendo a materiales de Berger y Luhmann, la construcción social de la realidad. Y fíjense que yo estoy usando el concepto totalidad social y no realidad social, que suele utilizarse mucho en historia, ¿no? Que la historia estudia la realidad social del pasado. No, ¿por qué no? Porque la realidad tiene un componente simbólico que es lo que la gente se aferra, que es del orden de lo ideológico. Y nosotros, desde el materialismo dialéctico, hablamos de condiciones objetivas de producción cuando hablamos de diferenciación social. Un ejemplo claro de realidad. Son todas esas percepciones que los sujetos tienen de su yo en relación al otro, ¿no? De me llaman el marginal y estoy orgulloso, o bueno, yo soy linda porque tengo ojos claros, vos no, porque tenés ojos marrones. Efectivamente, la belleza
tuve que abrir la puerta a Josefina. La belleza suele ser en cada sociedad una representación de valores. Yo digo, veo mis fotos, no voy a decir cuántos años, pero cuando tenía 15, 16 años, digo, yo era una gorda, y después me veo y digo, pero no era tan gorda. Claro, pero en mi época juvenil, la figura, vos tenías que tener 50 kilos, cosa que yo no tenía ni por casualidad. Entonces, digo, las cuestiones estéticas, las cuestiones, es como esas que dicen, bueno, las anoréxicas. Yo estoy gorda, se creen gorda y no hay forma de hacerles entender, por más que los pongas delante del espejo, ¿sí? O yo soy tonta, yo soy bruta, no, yo soy estupenda, yo soy lo mejor de la sociedad. Digo, estas percepciones que son socio-autoconstruidas, ¿sí? Esto se entiende con el concepto de por qué utilizamos totalidad social y no realidad social. ¿Ok? Entonces, decíamos, la institucionalización de la educación en sus múltiples formas, ya sea una logia cerrada, un colegio, la diferencia entre colegio y escuela, ¿sí? La diferencia entre liceo, academia, gimnasio, la diferencia de estudiar en casa o estudiar en una escuela de gestión pública o una escuela de gestión privada, en fin. Estar en una comunidad, ¿sí? Colectivista o internada o ser un estudiante externo. Todo eso es procesos de institucionalización. Y como siempre nos dice Berger y Luhmann, recuerden que los procesos de institucionalización, en términos dialécticos, nunca están terminados. Es decir, se define una situación, cuando lo institucionalizado es cuando legalmente se establecen las reglas y eso define qué relación y entre quiénes se puede realizar esa relación, quiénes están adentro, quiénes están afuera. Pero todo proceso de institucionalización, lo institucionalizado, siempre tiene fuerzas instituyentes que lo van cambiando o ajustando. Es decir, siempre una situación de pugna, hasta que se resuelven nuevas situaciones jurídicas. El ejemplo que yo siempre doy es el del matrimonio, ¿no? Si han estudiado Historia de Educación Argentina, verán el gran conflicto de la Organización Nacional Argentina en cuanto a la disputa del control de casamiento y nacimiento por parte del Estado y la Iglesia. ¿Es así? ¿Recuerdan esa parte de la historia argentina en cuanto a la organización de los Estados nacionales? A ver, ¿alguna respuesta? Desmuten y díganme sí, aunque porque necesito saber que están ahí. Aunque leo ahí que hay gente. Sí, dice Santiago, muy bien. ¿Alguien más de los que están haciendo Historia de Educación Argentina? ¿Sí? ¿Alguien más? Tomás, ¿vos estás también haciendo Historia Argentina? Empezó hoy, sé. Muy bien. O sea, la Iglesia, a ver, Historia de la Educación Argentina, claro que sí. La Iglesia, chicos, tenía el control de las herencias. ¿Saben lo que es esto, no? O sea, si vos estabas inscripto de un matrimonio eclesiástico, eras hijo legítimo, vos heredabas. O sea que casamiento y herencia, casamientos, hijos legales, era la continuidad de la fortuna. Entonces, la Iglesia tenía lo que Foucault llama biopoder. Y el Estado tuvo que pugnar con ese manejo del biopoder, que le daba a la Iglesia el conocimiento de cuántos hijos había, les entregaban la plata para el reconocimiento, los impuestos por las herencias, por los hijos nacidos, bla, bla, bla. Cuando los Estados nacionales crean los registros civiles,
Acá hay nuevo instituyente del matrimonio. Pero fíjense qué pasó. Lo que hizo es, no le quitó absolutamente todo el poder a la iglesia. Convivieron. Entonces vos tenías dos matrimonios como institución. Un matrimonio civil y un matrimonio religioso. Pero además, cómo construían la relación institucional del matrimonio. Que tenían que ser dos personas heterosexuales, es decir, de distinto sexo, y en algún momento mayor de determinada edad. Eso es un instituido. Bueno, y era para siempre. ¿Cuál fue la lucha los siguientes 50 años? Fue que ese vínculo para siempre, en lo civil, que respondía al vínculo para siempre de la iglesia, pudiera romperse. Fuerzas instituyentes demandaron el divorcio. Y además, romper que la patria potestad no estuviera en manos de los hombres, sino que fuera compartida. Porque los hombres desaparecían y las mujeres no podían hacer nada con el hijo. Era terrible, gente. Entonces, ahí tenemos la separación de casamiento de iglesia por el civil. De la iglesia no voy a hablar, porque no, poco sé, así que voy a hablar de lo que sé, de lo civil. Entonces, acá el matrimonio, las fuerzas instituyentes fue romper ese vínculo hetero a un vínculo homo, romper ese vínculo para siempre a un vínculo transitorio, ¿sí? Y así tenemos distintas opciones hoy que son matrimonio por un lado y unión civil por el otro. Fíjense que no es matrimonio, unión civil, digo, son agregados, pero que siguen vinculando relaciones que con el matrimonio viene el tema de la posesión de bienes. No por nada, ustedes sabrán que el famoso anillo del casamiento se llama alianza, ¿no? Eso está claro. Perdón, ¿qué parte se cortó? ¿Volvió? ¿Entendieron? ¿Estamos bien? Sacan... ¿Estamos bien? Bueno. Solo una aclaración como para dejar. Los núcleos temáticos, si bien nosotros por cuestiones de análisis y para poder pensarlos y trabajarlos, los vemos separados, los grupos, digamos, los núcleos siempre se dan en simultáneo. O sea, todos los núcleos, uno no puede pensar que las políticas son diferentes a las realidades sociales o los que se instituye y estas fuerzas que pugnan por instituir algo, se dan separados de lo que son las políticas o de las realidades sociales. Los tres núcleos se dan en síntesis, o sea, están juntos en todo momento. Nosotros por una cuestión analítica los podemos separar y poderlos ver, pero cuando ustedes vayan viendo los textos, no es que solamente van a ver uno sin ver el resto. Todo lo que ven, lo ven en conjunto. Es un entramado en esta totalidad social. Por eso decimos totalidad social. Vale la pena. Lo que estamos es desagregando en el orden de la explicación, no en el orden de los comportamientos. Vale la pena la explicación. Y decía por el último, mientras que una sociedad sea diferenciada, obviamente va a haber circuitos diferenciados, aunque estemos hablando de educación pública, aunque estemos hablando de educación estatal, ¿sí? La escuela, el Estado no hace las mismas escuelas públicas de gestión pública, ¿sí? No hace la misma para una ciudad que para el campo. No hace la misma, no es lo mismo el Belgrano, que es una escuela pública, el Montserrat, que es una escuela pública, la escuela Alberdi, que una escuela municipal. Daniela me está pidiendo que explique la totalidad social. Si ven el material didáctico, verán que nosotros, para entender estos tres ejes, que es del orden del comportamiento social, político, económico, hablamos de ejes temporal, espacial, como coordenadas en donde lo social se realiza, que es el tiempo y el espacio, que no son coordenadas
del orden del humano, son coordenadas de la naturaleza, digamos, lo que nosotros aprendemos es el convencionalismo de cómo medirlas con el tiempo histórico y la geografía, ¿sí? Y el espacio geográfico, y en esas dos coordenadas nosotros trabajamos lo que llamamos condiciones objetivas de producción, que son, por un lado, la relación demográfica ecológica, es decir, la población y dónde están, los recursos con que se cuentan, ¿sí? Y cómo es la producción social, cómo se satisfacen las necesidades básicas y qué nuevas necesidades se construyen. Entonces, cómo media la tecnología en esa relación de lo demográfico, la población, con lo ecológico, los recursos naturales, renovables y no renovables. Por el otro lado, las relaciones sociales económicas que se organizan en términos de la satisfacción de esas necesidades y la lógica de la división del trabajo. Y a partir de ahí, la otra gran dimensión de análisis es lo político, jurídico, administrativo, es decir, cómo se ordena esa producción material y esas relaciones sociales, cómo se institucionaliza política, cómo se controla administrativamente y cómo se castiga o beneficia jurídicamente. Y por el último, no menos importante, es lo que llamamos que todo esto es posible explicar, tiene que tener una explicación para que la gente adhiera, no solamente la forma coercitiva del poder, sino la cohesión en términos de legítimas voluntades y sentido, darle sentido, que le llamamos la cosmovisión. Ese cómo se mira el cosmos, esa relación del yo con el otro, del yo con el mundo, del yo con el universo, en donde entran toda esa serie de explicaciones de por qué las cosas están así o por qué las cosas las podemos cambiar, que pueden ser desde la ciencia, que es lo que estamos trabajando ahora, la religión, la filosofía, ¿sí? Las creencias científicas, las creencias religiosas, las creencias ideológicas, los posicionamientos políticos. Bueno, para más desarrollo, insisto, el material didáctico, que ahí lo tenemos, y clavamos esta totalidad social para entender estos núcleos temáticos con lo que llamamos las categorías analíticas educativas, que no son más ni no son menos que eso que llamamos los fines educativos, los contenidos, los recursos, sujeto de enseñanza, sujeto de aprendizaje, evaluación, financiamiento, organización. ¿Sirvió, Daniela? ¿Algo que quieras agregar? ¿Vamos encaminado? ¿Dani? ¿Dani, estás ahí? Sí, ahí respondió que estaba re bien. Igual sí, se entendió todo perfecto. Se entiende. Bueno, digo, tienen el material ahí. Pero yo les había dado leer, no sé si todos pudieron, un material de un autor que es argentino, que se llama Tamarit, que entre sus libros está Educación, Conciencia Pública y Ciudadanía. No sé si todos lo pueden ver. Y un capítulo especial les di, que él habla qué significa el proceso ilustrado para esta presentación de lo popular, y trayendo justamente la temática de qué se ve como popular en el siglo XVIII, perdón, un siglo que va a enfrentar un nuevo instituyente, lo instituido del siglo XVIII en términos social-jurídico, eran justamente las relaciones de vasallaje, el modelo estamentario de la sociedad feudal. Ese modelo en donde la sociedad, según
lo explicaba la patrística cristiana y los refrendaba la escolástica, y que el protestantismo no había roto, el mundo social estaba organizado por tres partes sociales, tres estados. Estado viene del concepto de lo que tiene que ser, lo transitorio en relación a la esencia. El concepto cristiano, cualquiera de sus formas cristianas, es que nosotros somos almas, es decir, somos un mundo espiritual que se encarna en cuerpo. Y Dios es el que establece en qué cuerpo estamos. O sea, nadie es lo que Dios no quiere que seas. Este es un concepto que el cristianismo todo tiene, ¿sí? Es más, los modelos protestantes lo llevan más lejos que el modelo católico, porque mientras que los católicos sostienen el libre albedrío y la decisión propia de salvarse o no salvarse, el modelo protestante tiene el concepto de predestinación. Como yo siempre digo, para simplificar este tema, mientras que los católicos te ordenan que vos tenés que amar a Dios, los cristianos no católicos dicen, sonríe, Dios te ama. Es simplificado. Si alguien quiere profundizar en el tema, después me lo pide. Pero yo quiero que quede claro que estoy hablando del pensamiento cristiano occidental en general. ¿De acuerdo? Entonces les decía, este concepto de los tres estados era que Dios había determinado que o nacías noble o nacías del tercer estado. Y la única posibilidad de modificación era pasar al primer estado, que era formar parte del clero. Y curiosamente, en una estructura administrativa piramidal y jerárquica, como son las líneas administrativas eclesiásticas, insisto, en cualquiera de sus formas cristianas, obviamente los cargos más importantes corresponden a sujetos socialmente venidos de la nobleza y no venidos del tercer estado. Este es el estatus social, así, estatus social, en donde las relaciones sociales se las llaman relaciones de vasallaje. Y los sujetos responden productivamente y jurídicamente a la línea superior inmediata del señorío feudal, ¿sí? Vos, siervo del tercer estado, respondes a tu señor noble o clerical, pero señor feudal al fin, y este señor feudal, a su vez, según el orden, va a responder a otro señor feudal. Las relaciones de vasallaje en términos jurídicos tiene como cabeza central la famosa figura del monarca. El monarca es un noble, pero dentro de la nobleza está la baja nobleza y la aristocracia. La aristocracia corresponde a quien va a heredar el trono, que son principios de primogenitura. Esto es muy complicado. Fíjense ahora en la familia británica, ¿sí? La familia británica, está la reina, estaba su sucesor Carlos, que ya tiene 71 años, la reina parece que no le quiere dejar el poder, y el sucesor de Carlos es su hijo Guillermo, y tenía otro hijo, el famoso Harry, que se casó con una norteamericana y pidió salir de la línea, quiere dejar de ser aristócrata, ¿sí? Tiene varios problemas, pero eso no importa, pero no hay problema, porque después de Carlos viene Guillermo, y después Guillermo, los dos hijos varones de Guillermo, ¿sí? Mientras que la reina Isabel Carlos tiene varios hermanos y nadie se ubica quiénes son los otros hermanos más chicos, ¿no? Bien, entonces, si esto está claro, si esto está claro,
lo que yo quiero decir con esto es que justamente el modo de producción capitalista en su fase mercantil crea un nuevo sujeto que está independiente de esas relaciones de vasallaje, de múltiples formas. En el trabajo, una mirada hacia la formación de las universidades, un trabajo mío que está en materia de la bibliografía de la materia, yo explico cómo el proceso de las cruzadas durante el siglo XI, XII, del XI a principios del XIII, hizo que muchos señores, inclusive reyes como famoso Ricardo Corazón de León, que Robin Hood justamente viene de las cruzadas a pedir que junten plata, porque Ricardo Corazón de León ha quedado preso en manos musulmanas. La cruzada, ese intento de ir a salvarlas, el Santo Sepulcro en manos de los musulmanes, había creado una situación inédita en donde muchos señores se llevaban sus mesnadas, es decir, sus ejércitos privados, sus siervos, y moría el señor feudal, y muchos siervos se quedaban sin señor feudal a quien jurarle automáticamente. Y existía una condición de institucionalización en las relaciones de vasallaje, es que si vos permanecías un año y un día sin haber jurado vasallaje, te convertías en hombre libre. Resulta que muchos siervos encontraban que su señor feudal o era preso o se morían, quedaban libres en las grandes ciudades de Oriente, en donde raspaban una pared, tomaban algún cáliz de alguna iglesia, tomaban algunas especies de algún comerciante árabe o judío, tomaban piedras preciosas, alguna espada o algún crucifijo, esto es, botines de guerra, cuando se invadían ciudades como Constantinopla, Jerusalén, se fundó Acre, bla, 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 y contaban con algunas mercaderías de mucho valor, de poco peso, que podían ir a Europa a venderlas. Ahora, ojo, ¿cómo es que podían permanecer libres si que el descendiente del señor feudal le exigiera? Bueno, justamente ahí cuando se van formando los burgos, ¿no? Brandenburgo, ¿sí? Todo ese Petersburgo, todas esas que terminan en Burgo, bueno, en España hay uno que se llama Burgo nada más, en donde al lado del castillo se establecían esas ferias donde se vendían, y donde hay gente, había una iglesia, y había un cura, ya sea un cura párrafo, seglar, secular, o mendicante, cuando se crean las órdenes mendicantes, y de alguna manera el clero venía a convertirse en el testigo de que este hombre era libre. Quedaba registrado en un libro en donde establecía a partir de qué día era libre, cumplido un año y un día, podía presentarse ante la comuna, ante el gobierno del burgo y decir, bueno, yo soy un hombre libre, tengo como testigo a este cura. Bueno, la palabra del cura no era negada. Así que el cura tiene un peso, el clero tiene un peso fundamental a la hora de establecer la condición de siervo libre. Estos burgos, ¿qué importancia habían tenido para el proceso de la corona? El peor enemigo de la corona, es decir, un monarca, ya sea rey, emperador, la palabra del cura no era no era discutida, la palabra del cura no es discutida. Si un cura siempre tiene la verdad. Además estaba escrito. ¿Cuánto salía eso? No vamos a preguntar. ¿Sí? No sé si alguno podía ser, digamos, escrito. Pero bueno, muy bien, claro, era hombre de Dios. El jorobado de Notre Dame, ¿no? O sea, el jorobado, ¿hijo de quién es al final de todo?
justamente cuando París es un burgo en el siglo XII, XIII. Bueno, entonces, les decía, esta posibilidad hacía que los monarcas, ya sean príncipe, emperador, zar, rey, ¿no? Porque hay muchas formas de la cabeza de la línea de vasallaje, se encontraba que su peor enemigo era su propio estamento, los nobles. ¿Por qué? Porque ellos podían tener una corona, sin embargo, algún noble podía tener mucho más riqueza que él. No existía el erario público, no había tesoro público. Todos se mantenían con tesoro privado. Por eso las disputas por las coronas. La guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, o la famosa guerra de las dos rosas por el trono británico. La casa Lancaster y la casa York lucharon por quién por quién se quedaba con el trono, reconociéndose descendiente por ser sobrino de un rey muerto. Bueno, la cuestión que si quieren les cuento al final, el spoiler, ¿cómo es? Es que se queda un Wilson, ¿no? O sea, una Enrique. O sea, no ganó ninguna de las dos, pues se mataron entre ellos. Pero no importa eso. Bueno, yo les decía, en esta situación, de alguna manera, los burgos, es decir, ¿cómo se le llama a la gente que vive en el burgo? ¿Alguien me lo puede decir? A ver, escucho voces. Burgueses. Muy bien. Entre el siglo XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, el burgués no es un concepto del orden de clase social. Es un concepto del orden jurídico, demográfico, ecológico. Burgués el que nació en el burgo. ¿Sí? Nada más. Es como la diferencia entre rural y urbano. Nada más. ¿Se entiende esto? Entonces, burgués es alguien muy rico que se dedica al comercio, como el mendigo. No hay diferencia en esos siglos. ¿De acuerdo? Entonces, pero los comerciantes, por eso en vez de hablar de clase social, vamos a hablar de sectores enriquecidos, ya sea por el comercio, las mercaderías y el banco. Por eso uno dice comerciantes, mercaderes y banqueros, no bancarios, no son empleados, tienen los blancos, por eso son banqueros, porque vieron que uno se confunde banqueros con bancarios. Bancarios se le dice actualmente los que trabajan en un banco, pero la plata no es de ellos. El banquero es el dueño de la plata del banco. ¿Se entiende esta diferencia, no? Bueno, les decía, los sectores enriquecidos juegan con la cabeza superior de la relación de vasallaje, porque uno de los problemas más serios para mover la mercadería, esto es principio del capitalismo, es la libertad de caminos. Y si hay algo que los señores feudales tienen derecho, es a el impuesto de atravesar sus tierras. ¿Cómo se llama el impuesto de pasar tierras? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien puede decirme cómo se llama? Peaje. Efectivamente, muy bien, Karina, muy bien, Sofía. Efectivamente, el peaje que pagamos hoy es un tránsito, un impuesto al tránsito. Bueno, esto es medieval, así que después díganme que la historia es pasado. Después díganme en esto. Efectivamente, los señores feudales cobraban por el transitar de su camino porque ellos cuidaban el camino. Claro, nos dice ahí Flores que está prohibido por la Constitución. Efectivamente, una Constitución de un Estado nacional liberal burgués del siglo XIX. Nosotros estamos como 5 siglos todavía atrás. Fíjate vos. Pero es muy importante que nos ubiquemos en el tiempo de lo que estamos viendo. Entonces, en ese proceso,
de alguna manera, los monarcas, las cabezas de las relaciones de vasallaje, contaron con este dinero, contaron con préstamos de los sectores enriquecidos burgueses para controlar su clase social, para controlar a los nobles, y como premio liberaba caminos. Entonces, de alguna manera, aunque ustedes no lo crean, aun cuando todavía la burguesía social, la burguesía como clase social, todavía no tenía existencia en sí para sí, no tenía condiciones objetivas de producción en términos de gobernar y dirigir sobre otros, no tenía un proyecto para sí misma y para los otros, ya sí tenía acuerdo con la cabeza. La cabeza, es decir, este monarca, no se dio cuenta que de alguna manera estaba cavando la fosa de su propio entierro unos cuantos siglos después. Al darle a esta gente con dinero la posibilidad del vínculo con la cabeza jurídicamente importante e ir limitándole el poder a su propia clase, a la nobleza. Porque, ¿qué pasó? El monarca muchas veces no pudo pagar los empréstitos, no pudo pagar los préstamos. ¿Y qué hacía? Bueno, justamente, si había algo que sí tenía la potestad, las coronas, es decir, la cabeza principal jurídica de la relación de vasallaje era otorgar títulos. ¿Por qué eran importantes los títulos? Porque el primer estado, el clero, y el segundo estado, la nobleza, no pagan impuestos. Entonces, vos te asegurabas que logrando un título, vos y tu descendencia nunca más pagarías impuestos. O sea que era un bien apreciado. Y esto es lo que en la modernidad, es decir, en el modo de producción capitalista, en la fase mercantil y en la fase manufacturera entre el siglo XV y el siglo XVIII, se llama la disputa. La disputa, sí, yo te voy a decir con título de la deuda externa, Karina, así que podríamos hacer la misma referencia. Sí, se paga con título. O sea, los Fouger eran banqueros de Carlos V, que le dio muchísima plata, pero como no pudo pagar todos los intereses, terminó dándole un título. Con ese título dejaron de pagar impuestos. Así es. Y empieza a disputarse dentro de ese estamento de la nobleza, el segundo estado, una disputa entre la llamada nobleza de sangre, es decir, aquel que decía, mi antecesor viene en Inglaterra, con Guillermo el Conquistador en el siglo XI, o en España, mi ancestro viene de los reyes católicos, o en Francia, mis ancestros vienen desde los capetos, a esta nueva nobleza que se llamaba nobleza de toga. Toga significa vestida, ¿sí? Nuevos nobles. Karina, contra el que compró su título. No entiendo la pregunta. ¿Querés desactivar el micrófono y preguntarme bien? ¿Me escuchás, Karina? Activa el micrófono, sí. Cari. Ahí te escucho. Dale. Sí, decía que esa lucha que explicabas era la lucha entre los que venían por linaje, por sangre, la nobleza, contra los que compraban, contra una deuda, compraban su título. Entre la misma clase, pero no te olvides que esta clase de toga está más vinculada con el rey, que es de la clase noble. Sí. ¿Sí? Sí. Porque él está cambiando la propia nobleza. Por eso yo decía que la contradicción interna es que el propio rey va a crear su propia tumba. Claro. Eso es lo que materialismo dialéctico se llama. ¿Sabes algo de materialismo dialéctico, Karina? Lo trabajé con vos en Historia de la Educación Argentina, pero bueno, no lo tengo muy...
pero hace años que lo hiciste entonces, pues yo hace varios años que no estoy en historia argentina. Sí, hace muchos años. Ok, muy bien. Materialismo dialéctico, vuelvo al material didáctico, que ahí lo explicamos, pero son condiciones objetivas de producción. ¿Sí? ¿Han visto la película Los Miserables de Víctor Hugo? Víctor Hugo es el libro, no la película, ¿no? ¿Pero han visto la serie Los Miserables? No. Bueno, Dumas explica justamente, véanlo porque es de la época, ¿no? Y como un tipo que se esfuerza, sale y va adelante, la hija adoptiva, digamos, se enamora de un noble de sangre y los conflictos que tiene. Tiene Los Miserables, es de Alejandro Dumas, está ambientada en tiempos de la Revolución, en tiempos anteriores a la Revolución Francesa, inicio de la Revolución Francesa, y está muy bien ambientada de cómo se vive esas problemáticas. Es muy interesante. Yo los invito a las últimas, hay una que está hecha, bueno, con Gerard Depardieu, la francesa, que es fantástica, porque además Dumas es francés, así que está muy bien hecha. Después están las yankees, ¿no? Inclusive hay una versión actual cantada. Esa no la recomiendo, ¿sí? No las recomiendo, pero sí la no cantada, la francesa, insisto, con Gerard Depardieu, pero si no alguna otra. ¿Cuál es el horror, Lucía? Te escucho, Luz. La cantada, sí, la cantada es espantosa. Sí, es horrible. Bueno, entonces decíamos, sí, efectivamente, esta disputa tiene un largo proceso de siglos. ¿Y por qué traje a cuenta todo esto? Porque el rey, de alguna manera, tiene que romper la relación del siervo con su señor y crear un vínculo con él. Y justamente a inicio del capitalismo, en su vertiente mercantilista, al inicio de la ciencia política, un Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, en su libro El Príncipe, vino a traer una nueva resolución de vínculos políticos que no estaba en relación de los tres estados, la sociedad tripartita, como la Santa Trinidad, como la patrística religiosa lo daba, diferenciando lo teológico con las decisiones políticas humanas, y él viene a traer este concepto de que existe la soberanía de quien gobierna. El soberano es quien gobierna, y el resto está por debajo de él, por eso son súbditos. Es el modelo que se impone en las colonias americanas, ¿sí? El soberano es el rey. Y los representantes del rey en cada lugar son el soberano. Por eso, la caída de un lugar no es cuando se toma el lugar, sino cuando se toma a la cabeza que gobierna. ¿Se entiende este concepto? Sí. ¿Sí? El ejemplo muy claro es la interpretación que hay sobre el famoso Marqués de Sobremonte. Bueno, cuando se explica la historia argentina desde Buenos Aires, el Marqués Sobremonte, virrey en tiempos de las invasiones inglesas, huye a Córdoba. Y no es así, él no huye. Buenos Aires era capital del nuevo virreinato del Río de la Plata desde 1776. Es decir, que a la invasión inglesa hacía solo 30 años que era capital. Buenos Aires era una ciudad muy chica. Hasta 1776, lo único que había era contrabandista. También, además de feminista, tienen que saber que soy provincialista antiporteña. Lo saben, ¿no? ¿Algo que decir, Tati? ¿Ah?
¿Alguien tiene algo que decirme? No, yo Sí. me muestro Tatiana todo. se salió. Sankov se salió. Ah, Seguramente porque ya sabía lo que se le venía. sí, así es. Bueno, Profe, sí, lo que hacía el virrey era salvar o sea, todo lo que él tenía en manos, o sea, no huía él, sino que lo que hacía era proteger. salvar la plaza. Claro. Él se viene a Córdoba, que era una ciudad mucho más grande, donde él los conocía todos, porque antes de ser virrey, él había sido teniente gobernador de Córdoba, de la gobernación de la Intendencia de Córdoba del Tucumán, que implicaba Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. Y había sido un tipo súper progresista, había puesto alumbrado público, había hecho la canaleta para que circulara el agua de baño, había creado acequias para que pasara el agua, trató de controlar la cañada, que era terrible. Bueno, no se controla hasta 1930 la cañada, pero digo, había intentado controlar las aguadas de los bañados, de los esteros de Córdoba. Porque Santiago del Estero, justamente, Santiago del Estero. O sea, hoy la vemos una provincia seca, pero saben que era un bañado terrible, solo que se acabaron los quebrachos que están en las vías de trenes de todo el mundo. Y así no quedó un solo bosque de quebrachos, pero Santiago del Estero era esos esteros, eran bañados, ¿sí? Saben lo que es un estero, ¿no? Como el estero de Iberá. Sí, y como Córdoba también perdió mucho de lo que era como territorio por todo lo que arrasaron con los montes y con todos los bosques que tenían. Exacto, y pusieron pino, que después vienen estos incendios, las piñas vuelan, incendian todo. Y además consumen las capas freáticas de agua, porque el tipo de árbol autóctono, como el quebracho y otros algarrobos, etcétera, no consumen el agua como la consume. Por eso ponían eucaliptus para crear redes, bla, bla. O sea, hemos cambiado los ecosistemas mucho. Y por eso tenemos esta pandemia, chicos. Hemos hecho tanto daño a la naturaleza que la naturaleza nos la devuelve. Es así. Bueno, les decía, entonces, en ese vínculo viene a traer, yo les decía, el concepto soberano sobre montes se viene a Córdoba, primero porque Córdoba tenía más población, había circuitos de producción de armas y traía justamente capital para juntar las tropas para ir a defender la plaza de Buenos Aires, que era una plaza endeble todavía. O sea, no era la Buenos Aires que conocemos, no se olviden que Buenos Aires tuvo que ser fundada 3 veces para poder sobrevivir un poco. Bueno, dicho esto, el concepto de soberanía está en el monarca, a partir de estos conceptos de lo político que se van a construir con Maquiavelo y que van a tener sentido a partir de los conceptos políticos del siglo XVI, XVII y hasta medio del XVIII, escuchen lo que digo, hasta medio del XVIII, con autores que van a tratar de desligar la legitimación de la forma de la organización política, sacarla de Dios para ponerla en cuestiones humanas. Estas son las líneas de Hume, Hobbes, Locke. No sé si los han escuchado nombrar. A ver. Sí, sí, los escuchamos. ¿Sí? El famoso Leviatán. La forma vieja tiene 2 O, pero una sola. El famoso Leviatán, ¿sí? El mito del Leviatán, de Job. ¿Sí? Bueno, este concepto político de pensar la legitimación de las formas de gobernantes y gobernados
no porque Dios lo dispone en un modelo tripartito, sino como acuerdo de gobernante y gobernado, va a tener una expresión particular, y se los quería mostrar, porque me encanta. ¿Se puede leer bien? ¿Alguien lo puede leer? ¿O se ve al revés? ¿Lo ven bien, chicos? El Del contrato social. O o principios del derecho político. del derecho. ¿Sí? Por el ciudadano de Ginebra, Jean-Jacques Rousseau. ¿Sí? Esto fue impreso en Buenos Aires por instrucción de los jóvenes americanos, con superior permiso en la Real Imprenta de los Niños Expósitos del año 1810. Esta es la versión del contrato social que tradujo Mariano Moreno, y con fascículos, y por fascículos de su diario, él va a ir transmitiendo en ese famoso 1810 y la fundación de su periódico. Habrán escuchado nombrar justamente el Día del Periodista, es por Ariano Fragueiro, ¿no? O sea, ahí, si lo ven, dice editado en 1810, realizada por Mariano Moreno. Así que no es cualquier versión, sino es la versión del contrato social de Rousseau, que va a cambiar el concepto de soberanía. Va a cambiar el concepto de la relación soberano y súbdito. Eso se los dejo para la semana que viene. Vamos ahora con esta idea de Tamarit. ¿Y por qué lo popular tiene y adquiere un nuevo concepto en el proceso del siglo XVIII, a partir de textos como el contrato social, que es de 1751, conjuntamente con la enciclopedia, la famosa enciclopedia de las artes, ciencias y trabajo, ¿sí? Una nueva forma de mirar el mundo de los famosos ilustrados, que se autotitulaban a sí mismos ilustrados. Digo, se autotitulaban a sí mismos ilustrados porque ellos decían que venían de los años oscuros de la cristiandad y ellos venían a iluminar. Ahí viene otra palabra que ustedes conocen muy bien, que yo detesto usar. ¿Saben cuál es? ¿Cómo lo suelen llamar a ustedes? A ver. Alumnos. La palabra alumno, ¿de qué viene? ¿Alguien lo sabe? Un coro de voces no escucho. ¿Alguien? Abra su micrófono y cuéntele a los compañeros de dónde viene la palabra alumno. ¿Alguien sabe? La palabra alumno alude a una persona sin luces. Hola. Sin luces, exacto. La otra vocecita es mi nieta. Ese es el concepto claro de que ellos tenían las luces y el resto éramos alumnos, es decir, sin luces. ¿Sabían esas? Que ahí se pone en marcha. Por eso yo detesto llamarlos alumnos y prefiero llamarlos estudiantes o cursantes o compañeros, pero detesto la palabra alumnos. Bueno, es así. La etimología de las palabras a mí me remite a muchas ideas de confusión. Así que ojo cuando usen la palabra alumno, para sí mismo y para otros. ¿Se entendió? Entonces, yo les decía, en ese mundo de la ilustración, ¿no? Este puñado de algunos que vivían una sociedad
primero, muy polarizada entre el mundo rural campesino, que tenía sus sustentos todavía jurídicos en modelos de servidumbre, y por el otro lado, estas ciudades y esa economía urbana. Exacto, sí. Azul, ¿querés decirlo para todos por la duda? ¿Alguien no te escucha? Porque no todos han leído Tamarit. ¿Azul? No, que Tamarit dice justamente que es un posicionamiento, que viene de un posicionamiento, las palabras que usamos en la discursividad, y cuando pretende ser ambiguo, en realidad se está ocultando alguna información, o hay parte de la cual se está posicionando, digamos, y no está clarificado, por así decirlo. Perfecto. Fíjate vos que ahí estás diciendo algo muy claro de por qué di leer Tamarit. Tamarit es un tipo que no nos dice, las cosas son así, dice, esta y otras versiones. Flores nos dice que también está la versión etimológica en el latín de alumnos asociado con el verbo alere, el cual comprende la idea de alimentarse y fortalecerse. Eso está bastante, alere, alumno, no, está bastante discutida. Algunos dicen que eso más bien lo construyeron por la apropiación que hay de la palabra de alumno todo, también para el mundo religioso. Podríamos discutir. Bueno, lo cierto es que efectivamente si hay varias versiones porque se expresan varias cosas distintas. Entonces decíamos, y justamente la idea del concepto de soberano sobre súbditos viene a traer a las expresiones políticas del siglo XVI, XVII, XVIII, expresiones también en la recuperación humanista de la antigua Roma. El concepto populus es un concepto que venía del concepto entendido de populus romano, es de concepto entendido del grupo, entendido como ciudadano nacional. Es decir, populus no tenía que ver con pobres, sino tenía que ver con la ascendencia étnica del origen de la fundación de Roma. Para que veamos otras explicaciones etimológicas. Efectivamente, para algunos popular viene de pueblo, pero para otros popular viene de plebe. Que las dos maneras son pueblos, pero la plebe tenía que ver con los pobres. El populus en el mundo romano tenía que ver con los descendientes originarios de la fundación de Roma. Entonces acá, ya desde el vamos etimológicamente, la palabra popular, si la hacemos venir del concepto de plebe o la hacemos venir del concepto populus, va a tener significantes distintos. Por un lado, como sinónimo de nación, y por el otro lado, como sinónimo de clase social. Uno tiene que darse cuenta que en el siglo XVI, XVII, XVIII, que regía el modelo jurídico estamentario, no estaba pensado en clases sociales. ¿Se entiende esto? Sí. Y entonces, el concepto, estas definiciones vienen a ser muy profundas. Fíjense, ¿qué es lo que dice nuestro himno nacional?